Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea que la hora que nos están escuchando. Les presento. Mi nombre es Alan Yair Ginés Vázquez y yo he sido su locutor durante estas 4 emisiones anteriores de Analizando a México. En esta quinta emisión que tenemos, vamos a hablar sobre los riesgos de trabajo. Como podrán ver, me acompañan mis compañeras que me han acompañado anteriormente. Esta es una modalidad nueva porque de primera vez lo hacemos por mediante video podcast. Nuestro tema de riesgos de trabajo se va a dividir en 5 temas, los cuales van a ser conceptos de riesgo de trabajo, accidentes y enfermedades de trabajo, incapacidades por riesgos de trabajo, derechos e indemnizaciones y obligaciones del patrón, la indemnización patronal, la responsabilidad, el siniestro producido y excluyente de responsabilidad. Un tema de suma importancia para todos y cada uno de las personas, tanto como trabajadores como para patrones. Es de suma importancia. Les voy a dar la bienvenida a cada una de mis compañeras que están este día conmigo. Dana, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias Alan. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar en este quinto podcast. Gracias por invitarme y gracias a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Dana. Siempre es un gusto estar contigo. Vianey, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas tardes, buenos días. A la hora que nos estén escuchando, un gusto volver a tenerlos de vuelta y que nos sigan apoyando como ahora. Siempre es un gusto. Nos va a ir muy bien, vas a ver. Es un gran podcast, es un gran podcast que tenemos hoy. Voy a finalizar, pero no por ser la última, la menos importante. Badaí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntale a nuestros oyentes, a nuestros que nos visualizan, ¿cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues espero y estos temas estén de su agrado y esperemos y sean mucha información que les beneficie a cada uno de ustedes. Bueno, sin más que decir ni más para hacerlo más largo, vamos a darle paso al primer tema, el cual va a ser conceptos de riesgo de trabajo, los accidentes y enfermedades de trabajo. Y para este tema, Dana nos hará el favor de hablarnos de ello. Así que le cedo la palabra a Dana para que nos dé una introducción sobre el siguiente tema. Así es, como lo comentas Alan, los riesgos de trabajo siempre están presentes en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de trabajo que uno llegue a entrar. Muy común sería las enfermedades, por ejemplo, cuando son en las maquilas. Sabemos de antemano que en las maquilas hay distintos tipos de actividades en las cuales pues llegan a tener enfermedades crónicas, pueden llegar a tener enfermedades pues respiratorias, lo que es todo la parte del tórax, todo destruye poco a poco. Las enfermedades del trabajo o los riesgos más bien vienen siendo cuando es de construcción, por ejemplo, un ejemplo sería cuando, por ejemplo, son... Los obreros, se podría decir. La gente que trabaja en las construcciones, todo ese tipo de personas que están expuestos a un riesgo como la caída, no sé, una fractura, de todo ese tipo de gente estamos hablando. Sí, de hecho ahí se presenta más, porque, por ejemplo, si alguien llega a tener un resbalón, si alguien se llega a machucar un dedo, si alguien, hablando de construcción, podría ser que se clave a lo mejor un dedo. Ciertas cosas que dices, no, pues son mínimas, pero siendo responsabilidad del patrón tiene que atenderlas en el momento y en el momento que se indica, en el momento que se hace. El patrón tiene muchísima responsabilidad en esos aspectos porque, por ejemplo, podría ser que un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los obreros como bien me comentas en la construcción. Si un obrero se llega a accidentar, el patrón tiene que tener a fuercitas un kit de emergencias. En caso de que el obrero se duela y no tenga acceso o no quiera tener acceso al médico que la empresa le proporciona, puede ir a una estadía, puede ir a un hospital más cercano y el patrón de cierta manera corre con los riesgos, corre con todo, ya sea de cuenta, de medicamentos, ya sea de hospitalización, o sea, de lo que tú quieras, el patrón tiene la obligación. En cambio, cuando el patrón, por ejemplo, no quiere hacer el uso se puede decir que de su poder, no le quiere brindar, se puede decir atención médica o así, está en todo su derecho el trabajador de mandarlo y poderle ganar sin ningún problema. Vamos con las, ¿qué sería? Pues lo que es todo, o sea, de que aclarar que todo este tipo de acciones, como bien comenta
Dana, no son solamente, o sea, son solamente incluyendo lo del trabajo. Es muy importante declarar este tema. Debe ser haciendo el trabajo o tener la intención de hacer el trabajo. No puede ser de a fuerzas de manera externa. O sea, si tú sales de fiesta y tú te accidentas, no es culpa del patrón que tú te hayas accidentado en saliendo de fiesta. En esos tipos de casos ya no entra. Debe ser siempre en este tipo de accidentes, sí, en tu jornada laboral, o bien algo muy importante que en la ley viene y que a mucha gente desconoce, es que puede ser de tu casa a tu lugar donde trabajas y de tu lugar donde trabajas a tu casa. En este periodo aún sigue valiendo lo de los accidentes. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, no sé, ¿qué te gusta? Una maquiladora, un maquilero. Usualmente no es por estereotipar, ojo, no estereotipando, pero llevan sus bicis y de repente van en su bici y pasa, no sé, un chico joven que viene medio ebrio y se lo pasa a traer. Ok. Usualmente los patrones lo cual dirían es, el chico ya salió de su jornada laboral, ya no estaba aquí dentro, ya no está nuestro problema. No, sigue siendo su problema, porque bien en la ley nos marca que aún así de la casa al lugar de trabajo y del lugar de trabajo a la casa. Esto debe ser algo de vital importancia, principalmente para los trabajadores, porque este tipo de leyes a los patrones no les interesa que se conozcan. Y es muy importante que nosotros conozcamos nuestros derechos para que no nos los violen. ¿Algo más que nos quieras comentar, Dana? ¿Algo que quieras agregar? Sí, de hecho es muy importante esa parte que comentas, ya que muchos trabajadores no tienen ni la menor idea de que esta protección todavía les ampara hasta llegar a su casa. Como bien comentabas también, si llegas a salir de fiesta, que saliste a una cosa externa, pero ya llegaste de tu trabajo, ya llegaste a tu casa y ya de ahí ya no es responsable del trabajador, el patrón, perdón, y mucho menos la empresa. De hecho, ahí ya no tiene por qué las obligaciones del patrón de, por ejemplo, si llega a tener un accidente y se manda al hospital y todo, podría ir a su estadía donde esté afiliado, claro, pero no sí, el patrón va a pagarle todo lo sí, que no tenga que requerir, por ejemplo, de cirugías, que medicamentos costosos, una indemnización ya no entra. Ya no entra, ya es muy complicado de hecho. Pero también es muy importante recalcar que el patrón debe dar de alta a sus trabajadores en el IMSS, ¿no? Claro. Lo que dice Ana es de vital importancia. O sea, todo trabajador, sin importar cuál sea su rango, su importancia, el sueldo que tenga, tiene mucha razón lo que dice Vianney. O sea, todo trabajador debe estar dado de alta en el seguro social, sea trabajador privado que le toque en el IMSS, o sea trabajador público que le toque en el ISSSTE. Madaí, algo que nos quieras comentar, algo sobre, no sé, háblale a nuestros espectadores sobre las consecuencias que posteriores de estos que han acarreado. Pues sí, no, como bien se menciona, pues también los patrones tienen que asegurar a sus trabajadores para que ellos también de alguna otra manera se respalden contra el seguro, ¿no? Porque como se menciona, en el transcurso de la casa para el trabajo también puede tener varios riesgos. Yo como pues un ejemplo, mi papá pues en su trabajo le ponen un transporte de su trabajo hacia prácticamente hacia la esquina de mi casa, ¿no? Entonces pues dentro de eso pues veo que la empresa sí hizo como que un bien poner un transporte a los trabajadores, porque así como que ya no sufren tanto un riesgo. Claro que no están exentos de que les pase algo, ¿verdad? Pero pues sí como que están evitando un poco la parte de los riesgos de trabajo dentro de nuestra empresa. Y de ahí el patrón se asegura de que sí llegó a su casa. Y de ahí, de lo que te pase después de ahí, ya. Ahí corre tu cuenta. También he de aclarar que no en todos los casos los patrones están obligados a este tipo de cosas que estamos mencionando. Hay algunas excepciones. Yo creo que la más importante y la que más se repite en este tipo de casos vendrá siendo si el trabajador se encuentra en un estado de embriaguez. Es importante, viene en la ley, nos lo indica el artículo 48 en la fracción número 1, que si el trabajador viene 488 en el artículo 1, perdón, no, el artículo 488 fracción 1, disculpa, nos indica esto, que si el trabajador llega en un estado de embriaguez, el patrón queda exceptuado de todo este tipo de cosas, porque para empezar, el trabajador está faltando a una norma que viene de base. O sea, ningún trabajador debe presentarse a su trabajo en estado de embriaguez o con algún tipo de sustancia nociva. Esto de cajón. Pero si llegase a pasar
y por ejemplo, por decirlo así, no sé, ¿qué les gustará? Un abogado. No. Ya sé. Vamos a darle que un ingeniero. Un ingeniero, va. Le toca trabajar lunes, ¿vale? Pero el domingo hubo el América Chivas y se fue con sus amigos y apostaron y gol, shot y así. Curiosamente el partido acabó 6-5 y acabó hasta su madre. Bueno, si el lunes se presenta este ingeniero con estas condiciones y se presenta en un claro estado de embriaguez y que por estar en este mismo estado sufre algún accidente, ahí el patrón ya queda aceptado de cualquier obligación, porque ahí el que está fallando ya no es el patrón, es el trabajador, porque él, si su trabajo es de riesgo, él ya está poniendo en riesgo su misma vida. Y es muy importante aclarar esto, no cualquier cosa que haga no por cualquier accidente y por cualquier circunstancia que le pase al trabajador va a quedar a obligación del patrón, no. O sea, el patrón tiene sus obligaciones, pero así como el patrón las tiene, también las tiene el trabajador. Y es muy importante que todos sepamos que aquí todos funcionamos de la misma manera y cada uno tiene sus obligaciones y sus derechos. ¿Algo más que quieran comentar sobre este tema antes de que pasemos al segundo? ¿No? ¿Ninguno? También es decir que viene según en la ley que también queda excepto por algo que se me hace, bueno, que queda mucho la especulación, que ven haciendo que también el patrón queda excepto si el accidente ocurre por torpeza o negligencia del trabajador. Esto para mí en lo personal se me hace algo muy vago, ya que ¿cómo sabes que de verdad es torpeza o negligencia lo que estás haciendo? O sea, ¿cómo determinas que fue por torpeza lo que hizo el trabajador? No hay forma, o sea, métrica para decir, no, esto pasó por tal, porque hubo una torpeza, no. O sea, para mí es algo que queda muy, muy vago en la ley y es algo que claramente se debería mejorar. Pero así es como... ¿O tiene algo así que comentar? No, incluso de hecho ahí en esa parte que comentas también quedaría exceptuado cuando por ejemplo algún compañero de algún trabajador que se hubiera empezado llega a tener el accidente. Sería importante destacarlo. Ok. Bueno, pasamos al siguiente tema, así es como terminamos nuestro primer tema. El segundo tema es las incapacidades por riesgos de trabajo. Y es muy importante decir que es un riesgo de trabajo y es que, al igual que las enfermedades y los accidentes, son todos los accidentes y enfermedades que ocurran y que estén expuestas al trabajador en ejercicio o con motivo de su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? A la hora de, por ejemplo, no sé, ¿qué les gustará? Hay gente que se dedica a cargar cosas, que están en bodegas y que se dedican a transportar unas cosas de una a la otra. Si este trabajador, a la hora de cargar algo, no se fajó bien, no lo agarró de tal forma, se creyó el más fuerte de que podía moverlo él solo y trató de moverlo de un lado a otro él solo y se lastimó. Bueno, pues esto era uno de los riesgos que tenía su trabajo. Y esto es por medio de una acción, pero por medio de una intención, como bien habíamos dicho, cuando tú de tu casa vas al trabajo, tú tienes la intención de ir al trabajo. Entonces, así es como por eso que sigue valiendo lo de ir de tu casa al trabajo, porque tú tienes la intención de hacer tu trabajo, o a lo mejor tú tienes la intención de prender tal máquina, pero tal máquina estaba descompuesta y genera un accidente o un riesgo. Porque si en todos los trabajos pareciera que no, pero en todos los trabajos hay ciertos riesgos. O sea, no solamente en los trabajos como los obreros, como los que se encargan de la luz, no, todo trabajo tiene ciertos riesgos. Obviamente hay unos más que otros, eso es evidente, es como todo, pero siempre habrá un tipo de riesgo. Y en esto de los riesgos he de aclarar que el patrón tiene suma importancia, porque el patrón está encargado de brindarle a sus trabajadores la seguridad e higiene que viene estipulado en las leyes y que viene estipulado por las normas oficiales de México que son aplicables. Entonces, tú no, o sea, a uno como patrón, por ejemplo, yo soy dueño de una maquiladora, digamos así.
yo no puedo tener trabajando a mi gente en condiciones deplorables, ¿no? En una bodega de mal estado, que apeste y que pueda ser, a lo mejor no en ese momento, pero que pueda ser a la larga perjudicial para ellos. Así pueden haber, por ejemplo, también lo mismo, o sea, llegando, porque a ver, el lugar donde suelen haber más accidentes son con la gente que trabaja en construcción, pero en la gente que trabaja con construcción, obviamente debe haber seguridad de higiene, porque ahí, sabemos que si te caes del tercer piso, a ver, te vas a llevar un buen golpe, eso sí. Entonces, el patrón debe brindarle todo este tipo de cosas a sus trabajadores, más que nada para tratar de evitar este tipo de situaciones. Pero también, así como lo comentas, el patrón debe estar obligado a brindarles el equipamiento, sí, claro, cosas claro, así, ¿no? Claro, sí, el patrón debe brindarles el equipamiento. De hecho, el equipamiento. patrón tiene más obligación cuando, por ejemplo, tiene 100 empleados, ya debería de tener como un lugar en específico en la empresa que sería de enfermería y tener ya sea el médico o un cirujano en auxiliar, se podría decir, para, por ejemplo, si en caso de construcción, si el trabajador se cayó de un segundo o tercer piso, pues ahí mismo atenderlo, para que sea exacto, y para que no llegue tan grave al hospital y digan, no, es que debieron de hacer esto antes para que no llegara tan grave. Y es muy importante que dice. Pero también el trabajador debe también ser responsable y ocupar las cosas que se le brindan. Claro. Sí, en caso de que no las haya ocupado, ahí el patrón ya no tiene la responsabilidad. Sí, claro. Sí, se deslinda. Y es muy importante porque, como dice, en cuanto a temas de salud, de un golpe o de un accidente grave, hasta en segundos marcan la diferencia entre salvar o no. Y como dijimos, como el patrón tiene esta obligación, también el trabajador tiene la obligación de observar todas estas medidas y preventivas de seguridad. Ellos tienen la obligación. Y esto es algo que usualmente el trabajador suele ignorar, porque el trabajador piensa que todo lo tiene que hacer el patrón. No. Ellos también tienen la importancia de checar esto. Por ejemplo, muy fácil, los que se encargan que para mí, que hace años, o sea, quien se atreve a hacer este trabajo, la verdad, mis respetos, porque quien limpia las ventanas en un edificio, o sea, para empezar, yo no podría, me muero porque me da miedo las alturas, pero esta persona no se puede ir confiada de, bueno, aquí están lo que tengo que ocupar, aquí está la seguridad, ahora no, esta persona tiene que ir y checar, ok, mi arnés está bien, en donde voy a estar subido va a estar bien, llevo todo, está todo en orden, está todo en buen estado. También ellos tienen que ponerse a checar, y no es de que sea por cuidarse a uno, que sí, obviamente, o sea, uno tiene que cuidarse, sino porque es tu obligación, o sea, no solamente el patrón tiene la obligación de cuidar a los trabajadores tienen la obligación de cuidarse a sí mismos, y de mantener que, obviamente, evitar la menor cantidad de riesgos y de accidentes y de enfermedades que podrían llegar a suceder. Sí, de hecho, cuando hay un accidente o nada grave, entrando un poco más en el tema de las indemnizaciones, hay 3 tipos de indemnizaciones que entran en cada categoría. El trabajador depende de en qué estado se encuentre, si llega a tener un riesgo de trabajo, si llega a tener un accidente, si llega a tener alguna enfermedad que a lo mejor ya, hace rato poníamos el ejemplo de las maquilas, claro. Podríamos poner el ejemplo de la construcción, de los que, bien dicen, mis respetos para los que limpian los vidrios porque o sea, a mí también me da miedo las alturas, y cuando los veo así están limpiando así, digo, mis respetos, porque hay unos que vemos que hasta creo que quedan colgando con tal de andar limpiando. Sí, la verdad luego se echan sus diseños, ¿no? El jabón. Sí, el jabón están ahí dibujando, cosas así. Bueno, ahí nos podías hablar sobre la primera incapacidad que hay. Y bueno, y por suerte, o sea, la más leve, que ojalá no hubiera, pero es como todo, hay incapacidad. Vamos a hablar sobre la capacidad temporal que
incapacidad temporal. Y sí, así lo tuvieron como 2 semanas, Su mecha. 2 o 3 semanas. No, sí está Es muy fuerte. fuerte. No, sí está Sí. fuerte. Sí. Pero solamente fue incapacidad temporal. A ese grado sigue siendo incapacidad temporal. Ahora imagínate a la incapacidad que vamos a seguir. Sí, no, tiene sí. que ser, por eso Ah, tiene como que ser decía, un poquito lo del más dedo, sí. alto. No, por decir algo, una vez mi abuelito le voló el dedo hasta a mi sobrina, entonces. Pero esa no entra en capacidad, esa sí ya fue error de mi abuelo. Ahora bien, les voy a hablar sobre la incapacidad permanente parcial. Y es que en esta incapacidad, como bien dice, es permanente, pero es permanente, pero hasta cierto límite. Me explico. Pasándonos en un, como habíamos dicho, en un cargador, ¿no? Se pone, tienen que mover ciertas cosas, por ejemplo, los de la coca, que tienen que bajar las rejas, ¿no? Con todas las cocas, y luego se echan como 5, quién sabe cómo, se echan 5 los condenados, o los que llevan el agua, que se echan 4, y ahí quién sabe cómo lo lleva. Digámosle, si esta persona llega a sufrir un accidente En la espalda o ajá, así, ¿no? o así, o queda mal de su espalda y ya no puede cargar, ya queda de forma permanente incapaz de poder realizar ese trabajo. Y es importante aclarar, ese trabajo como cargador, ojo, o sea, porque ya es de forma permanente, pero aún podría llegar a realizar otros trabajos, ya que solamente esta incapacidad sería permanente, pero en una cierta cosa, y es que llegando a esta casa del trabajador sería ya no, de este cargador sería ya no poder volver a cargar, pero sí podría buscar trabajo de otra forma. Caso contrario a la incapacidad permanente total, y es que esta es por desgracia, pero suele pasar, ojalá no llegara a pasar, pero bueno, han habido accidentes de este tipo, y es esta incapacidad permanente total. Y es que, como dice, es permanente y es total. Y es, para hacérselas muy corto, la persona pierde sus aptitudes y habilidades para realizar cualquier tipo de trabajo. Y esto es, por desgracia, algo que puede llegar a suceder. No sé, o sea, basándolos en algo tan simple. Tú imagínate, trabajas en una oficina, entras al baño, no te das cuenta que está el suelo jabonoso, está resbaladizo, vas y un mal paso, porque estamos a un mal paso de todo sufrir un accidente, por un mal paso vas, te caes, te pegas en la columna y quedas parapléjico para toda la vida. Estos son situaciones que de verdad podrían pasar, y ya no es necesario que pasen en una obra, o sea, pueden pasar en una oficina, de un maestro yendo al baño, en cualquier lado. Puede pasar, no sé, un derrame cerebral, y estas personas ya quedan inhabilitadas para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Por desgracia, este tipo de situaciones llegan a suceder. Pero es muy importante que hablemos de ellas, porque todos tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Y de hecho ahí, bueno, eso sería en riesgo. Ya cuando es, por ejemplo, por enfermedad, poniendo otra vez el ejemplo de las maquilas, que es muy común aquí verse, pueden llegar a quedar con asma, pueden llegar a quedar con... Pues bueno, por lo tanto es que salen. Sí, la pelusa más que nada. Y aparte eso es una enfermedad ya permanente, porque constantemente tienen que estar medicándose, constantemente tienen que estar haciendo chequeos. Ya. No entraría tal como una incapacidad total, porque sí podrían hacer otras actividades, pero es más complicado buscar, ya que no en muchas empresas les darían trabajo, o en algunos otros lugares se les da el trabajo más fácil. ¿Por qué? Porque ella sufre de asma, porque tiene enfermedades crónicas, porque no se puede sofocar, por cierta cosa. Hay muchos pretextos actualmente ahorita para dar empleo, y más a alguien que dices no está al 100%. Según viene, se sienta, hace la entrevista y dice, no, pues sí está al 100%. Pero tú no sabes cómo está su cuerpo internamente, cómo se siente, y si en algún momento llega, por ejemplo, a enfermar así gravemente, y dices, ajá, y ahora yo corro con los riesgos por ser el patrón, está muy difícil de saber. Ahora, Minaí, ¿puedes comentarnos sobre qué venías haciendo en cuanto a lo de qué pasaría en caso de que nuestro trabajador llegase a tener una enfermedad previa antes de su accidente? ¿Qué es en este tipo de casos? ¿Qué sucede? ¿Cómo? No entendí. O sea, digámoslo así, nuestro trabajador llega a sufrir, como dice Dana, un problema respiratorio, pero antes ya poseía asma. ¿Esto afecta en la incapacidad? Depende, ¿no? Si afecta en el trabajo tanto, o sea, depende de qué tenga o así. Es muy importante, ¿no? Que los patrones tengan, como habían comentado, ¿no?
algo para hacer un examen médico o algo así, ¿no? Creo que en algunas empresas piden los exámenes médicos para que sepas. De hecho debería ser en todas, pero no en todas. O sea, No en todas. sí, no he visto ninguna máquina que te haya dicho, oye, ¿cómo estás? No. O que te piden... ¿Sirves? Sí. Échale Órale, dentro, si no, vas. Pero no porque haya habido previamente una existencia de estados anteriores de enfermedad como idiosincrasis, como algún tipo de enfermedad respiratoria, intoxicaciones o todo ese O al tipo de menos cosas. que... Si el trabajador antes de este accidente poseía este tipo de estados, no afectan para nada su capacidad. La incapacidad no por poseer esto se hace menor, no. Se sigue respetando como si la persona hubiera estado igual de sana. Porque si tú la contrataste, tú ya sabías que tenía, ¿ok? Entonces, no por eso la incapacidad se va a hacer menor. Y es muy importante aclarar, porque no solo porque hay mucha gente que dice, ok, lo que te pasó, tu capacidad, te pago tu indemnización, ya. No. ¿Ok? Porque las consecuencias posteriores que pasen después de esto que sucedió, de este riesgo que tuvo y de que llevó a un accidente, también se tomarán en cuenta para lo de la incapacidad. Es decir, por ejemplo, sí, claro, por ejemplo, es decir, nuestro trabajador necesita una operación, por decirlo así, y dirán, no, pues después de la operación, no, ¿qué pasa si después de la operación estaba peor, o no llegó a caer, o llegó a tener, funcionó, o no quedó bien, sí, todo ese tipo de cosas, o como por ejemplo pone los ejemplos de las maquilas en cuanto al tema de la pelusa, ya es algo que se queda y que son consecuencias que van pasando posteriores y deben ser tomadas en cuenta, no solamente lo que ocurrió en ese momento, y eso es algo que los patrones, créanme que con tal de pagar menos van a decir no, pero es algo importante que todos debemos conocer. Si no, enseñadas que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 482 viene a estipular para que a ninguno de los trabajadores les van a cara. Y la indemnización por esos de trabajo, sin incapacidades, se pagarán directamente al trabajador. Esto es algo que debería de ser, no debería pagarse de forma a otra persona. Claro, en caso de que, que viera el terrible caso de que el trabajador falleciera, pues se debería de ver sus beneficiarios y a ellos deberían ir todo este tipo de indemnizaciones. Pero en un principio debería ser directamente al trabajador. También es decir una cosa, que el trabajador cuando sufra algún tipo de accidente o de riesgo de trabajo, que cuenta con asistencia médica y quirúrgica, cuenta con rehabilitación, cuenta con hospitalización cuando este caso lo requiera, o sea, que si no lo requiere pues no hay caso, quiere decir que fue algo medianamente, sí, cuenta con los medicamentos y materiales para que va a necesitar para su debida curación, para los aparatos de prótesis en caso de que llegue a ser necesario. En caso de que, por ejemplo, hacerlo así, está en una maquila para fábrica de coches y que se tiene que poner a reparar una pieza de una máquina y que sin querer la máquina se haya prendido y le haya terminado volando el brazo, pues esta persona va a necesitar una prótesis para toda su vida y esta persona tiene derecho a todo esto que mencionamos. De hecho, en las indemnizaciones entraría sí, pero vamos a entrar. Ahora sí, con esto terminamos el segundo tema. Con esto lo cerramos. Un tema que es de vital importancia para que no haya ninguno, tanto ni los patrones, porque luego los patrones, los trabajadores, los quieren meter presión de todo, sino que para tanto los patrones como los trabajadores, que todo este tipo de cosas lo tomen en cuenta. Ahora con esto damos paso al tercer tema, que viene siendo derechos e indemnizaciones. Sí, ¿qué nos estabas diciendo? Dime. Cabe recalcar que, por ejemplo, la indemnización claramente se le paga al trabajador directamente, pero por ejemplo, si llega a tener una enfermedad mental, se podría decir, sí. La indemnización no se le va a pagar a él, se le tendría que pagar al beneficiario que dejó todavía, ya sea inconscientemente él o al que le quede en cuidado de la persona. Por ejemplo, si un trabajador, no sé, llegó, se enfermó, estando aquí dentro de la empresa, llegó bien y aquí nosotros a lo mejor, no sé, le metimos presión, se estresaba de más o cosas así, y llega a tener algún problema mental, por no decir nombres, porque se escuchan muy feos, no me gustaría.
sería que el pago ya no se le haría como tal a la persona, porque ya no estaría haciendo uso de sus facultades mentales, sino ya se le daría o se le proporcionaría a la persona a quien está cuidando. Ok. Sí, bueno, ¿viene algo que nos puedas decir sobre este tema de los derechos e indemnizaciones? Claro, existen muchos tipos de indemnización. Una sería por despido injustificado, ¿no? Está también la de, en caso de que si el trabajador renuncia, debe de tener derecho a su indemnización. Depende de los años que lleve trabajando también. No de sé hecho, si... también se les paga prima de antigüedad cuando llevan También. 15, ¿no? También A se le... partir Sí, de los 15 años, a A la partir prima de de los 15, antigüedad. sí. a partir de los 15 años se le pagarán, si no me equivoco, pues corrígame si estoy mal, 12 días de salario de cada año. Sí, Eso sí, quiere sí, decir sí. que entonces vendría siendo 12 días multiplicado por Por 15, 15. porque trabajó, digámosle, 15 años, que fue lo mínimo para tener antigüedad. Ahora imaginémonos a alguien de 32 años, ¿ok? Pues esos 12 días de salario multiplicados por 35, que es lo que vendría teniendo, también tiene... a ver, Lo de sus vacaciones también se los deben de Prima pagar. vacacional. Prima vacacional. ¿Qué otro podría ser? por tiene derecho a un aviso de despido. Sí, también, o sea, al patrón. Es importante que te tienen que avisar cuando te vayan a correr. O sea, no es nada más de ya no vas a venir, ya no te voy a abrir. No, tienes derecho a un aviso. O sea, y donde tendría que venir estipulado todo. Sí, claro, el por qué te están despidiendo, porque si no hay ninguna razón, recordar que esto es despido injustificado y ustedes pueden demandar, o sea, Y pueden ganar fácil. y pueden ganar muy fácil. fácil. Pueden ganar muy fácil, a menos que ustedes hayan hecho cosas raras, porque si ustedes ¿cómo decirlo así? Si ustedes tuvieron 3 faltas administrativas, pues mis reyes, ahí ustedes la regaron, porque ahí directamente ustedes ya son bajas. Es muy importante, porque no piensen que nada más porque ya me despidieron ya, sino a lo mejor dices, yo ya tuve 3 faltas administrativas, la voy a demandar. No, vas a perder claritamente, porque a las 3 faltas administrativas ya les baja de forma automática. ¿Algo más que nos quieras mencionar, Inés? También existe el derecho de la indemnización cuando el trabajador renuncia. Cuando él solito va y dice que ya no quiere trabajar en ese lugar. También existe esa indemnización, que tiene derecho a que le den parte de lo que llevó laborando en la empresa. Sí, también por no decir que afortunadamente una de las cosas que tiene este país es que México tiene contempla la posibilidad, si no me equivoco, de readmisión o indemnización en caso del despido injustificado. Entonces es una cosa que para que cada trabajador tenga en cuenta. Más que nada todo esto de lo que les estamos hablando, pueden comprarse una ley federal de trabajo, no está de más, yo lo recomiendo yo, y ahí pueden darle una ley. A lo mejor llevas años que te llevan violando tus derechos y tú no sabes, yo ahí te lo dejo. Cabe recalcar que eso solamente es para México. Ah, sí, como dije, es para México. Ahora, No aplica a nivel sí, federal. con esto cerramos nuestro tercer tema, fue algo rápido. Con esto entramos al tema de las obligaciones del patrón, el cual, por ahí si nos podrías hablar sobre este tema, de favor. Bueno, pues en este tema vamos a englobar todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Porque también aquí vemos lo que son las indemnizaciones, por qué causa se da, a quiénes se pagan. Entonces nos mencionan estos artículos que las indemnizaciones, pues como lo mencionamos, hay temporalmente, por riesgo temporalmente o totalmente, y Por muerte. o por muerte, como bien lo menciona Vianey.
una de las indemnizaciones que también se pelea bastante son las que cuando el trabajador pues por causa de algún riesgo pues sufrió, trajo como consecuencia la muerte, ¿no? Ese nos explica el artículo 501 en la fracción primera, que nos dice que cuando un riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del trabajador, entonces se le va a pagar 2 meses de salario, pero solamente para lo que se va a ocupar en el funeral, ¿no? Los Gastos pagos funerarios. Y pues también algunas, a partir de este tema abarca sobre las obligaciones del patrón y de lo que también pues el patrón ya no puede sostener, ya no es de él, ¿no? Claro. Alguna de las obligaciones del patrón es pues darles, como se menciona, ¿no? Los utensilios, el equipamiento necesario a sus trabajadores para que no corran ningún riesgo de trabajo dentro de la empresa. Pero también se menciona que pues no todo pues va directo hacia él, no todo lo está controlando él. Sí. Como también mencionábamos anteriormente, cuando el empleado ingresa en estado de embriaguez o de cuando entra con alguna otra sustancia, el patrón pues ya no tiene como que la obligación de decirle, oye, pues no te metas tal cosa a tu cuerpo, ¿no? Pues Claro. cada persona tiene... Cada uno es libre, cada pero persona la boca es se va a libre, echar aquí. pero el patrón ya aquí como que ya no le dice, pues no, el patrón pone las reglas, o sea, vas a entrar a tales horas, así Claro. te quiero, y también así como pone sus reglas, así también tiene que proporcionarles a sus trabajadores lo necesario para que no vayan a ciegas a su trabajo. Un ejemplo de eso es que, pongo otra vez de ejemplo a mi papá, sorprendentemente en su trabajo pues les dan el equipamiento necesario. Mi papá es encargado, ¿no? Entonces digamos que él tiene también como que la obligación de decirle a sus patrón. compañeros, el patrón, bueno, viene la orden y el patrón dice que se tiene que presentar así, así, así. Claro. Y él pues obviamente se tiene que poner en cargo de que, o sea, si vienes así, bien. Y si no, pues regrésate, porque esto es Te meternos estás en poniendo en riesgo problemas. tú, sí, te estás Sí. poniendo en riesgo. Y tanto también a él, porque, bueno, a mi papá también creo que le están metiendo Sí, claro, en un algún problema. problema, porque pues Está va a llegar el encargado patrón de y va a su- decir, Sí, obviamente. ¿qué pasó con también- lo que te Primero presentó? remate con él y después remate con el trabajador. Sí, Sí, exacto. sí, no. Entonces, pues a mí es muy sorprendente ver que en su trabajo de mi papá, pues sí como que les dan las reglas, Sí. las normas de lo que tienen que seguir. Entonces este tema pues se abarca sobre las obligaciones y de lo que a veces también el patrón está excluido, de donde ya no tiene control y donde pues también los trabajadores tienen que poner de su parte para que el trabajo salga bien. Sí, también es, por ejemplo, como lo mismo que tú estás diciendo en el tema de en cuanto a los químicos, que están expuestos a una gran cantidad de sustancias que les pueden hacer daño, por algo para entrar a un laboratorio te piden de cierta forma para protegerte a ti mismo, para proteger a tu vida, a tu integridad, para prevenir cualquier tipo de riesgos. Todo ese tipo de cosas lo tiene que, como bien dices, es la responsabilidad del patrón, pero es también responsabilidad del trabajador acatar dichas instrucciones, porque si el trabajador no las acata, viene el problema del Ya no patrón. hay problema de Por ejemplo, en mi caso, mi familia cuenta con parcelas de caña de azúcar. Entonces, a la hora de rociar ciertos químicos para poder matar plagas, por así decirlo, para matar plagas, el trabajador está expuesto a un químico que puede llegar a ser muy fuerte para él. Entonces debe de ir con Equipamiento necesario. cierto equipamiento. Nosotros sí lo brindamos, pero hubo uno que no se lo puso. Y pobrecito sí, no, aún no, acabó en el hospital. Y No, se sí. hicieron cargo. No, pues demandó. Ah, Obvio, pero a ver, era su culpa. Sí, Todos sí. sus demás compañeros llevaban el equipamiento. Entonces, afortunadamente nos logramos librar. Ustedes le brindaron Sí, lo nosotros lo necesario. brindamos, sí, claro. No tenía Y logramos librar. Sí, claro, o sea, Que si el trabajador tiene la no responsabilidad. no No se puedes pone poner de su parte. Ajá, se puede decir que no pone de su parte, no ocupa lo que la empresa le está brindando, pues ya. Ya no es obligación ya no del es patrón obligación que- de patrón. Sí, que le den una indemnización claro. o alguna incapacidad, porque pues ya fue por parte de él, fue pues su necesidad de él de que ya no pudo Sí, claro.
Ahora ya con estos vendríamos cerrando nuestros 4 temas. Ahora nada más solamente para finalizar, viene algo que quieras decir para cerrar tu conclusión, un resumen en general, todo lo que ha sido esto. Bueno, en caso, como bien lo mencionábamos, a lo que pues yo llegué a la conclusión de que también existe la indemnización sobre la muerte, ¿no? O cuando ponle tú que en algún momento, pongamos como ejemplo el caso de trabajas en una empresa donde es de transporte, llevas mercancía a tal lado, etcétera, así, y llega en un momento en donde te pueden robar la mercancía o te pueden hasta secuestrar, ¿no? Es algo que pues también debes de tomar en cuenta como patrón. Sí, ¿no? Muchas gracias. Madrid, algo con lo que quieras cerrar, con lo que quieras decir. Pues en conclusión podemos decir que que todos estos temas son de gran ayuda. En lo personal me abrieron bastante, me ampliaron los conocimientos porque pues yo me siento con mi papá, platico y me platica varias cosas, y con estos temas, con los conceptos y con la ley, pues entonces le digo, pues estos derechos te violan, estos no, porque a ver, fíjate, y realmente me siento con él y es como de que digo, a ver, dime, platícame qué es lo que te hacen en tu trabajo, o esto y aquello, ¿no? Entonces estos temas me han ayudado bastante a comprender lo que realmente pasa allá afuera en el mundo laboral. Yo pues no he trabajado así como tal, entonces todavía no conozco la parte de ser una empleada, un trabajador, pues todavía no, sí, pero claro. con estos temas pues ampliamos los conocimientos y espero que pues sea también de su agrado. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Madaín. Dana, algo que quieras decir, algo que quieras concluir. Concuerdo con Araí, en conclusión también a mí me abrieron bastante el cómo ver ante la sociedad todo lo que está pasando actualmente. Yo también hay veces sí me siento con mis papás a platicar, los dos, uno trabaja, el otro no, pero es bueno a veces el hecho de saber de ambas partes, ambos ámbitos, porque mi mamá de joven también trabajaba y también era como ella se dedicaba más como a la panadería. Y ahí era de muy matado su horario, aparte de que también estudiaba prepa, imagínense, llegar a la panadería, a abrir, estar ahí un tiempo, que si el patrón viene de malas, aguantarlo. Gente chambeadora. De hecho sí, es mucho de respetarse también, o sea, trabajo que se haga, trabajo que se respeta. Yo sí he trabajado, a comparación de Madaí, una ocasión sí me metí a trabajar y la verdad no aguanté. Mi patrón era muy enojón, o sea, como que no le parecían las cosas a cada ratito y a cada ratito nos andaba regañando, nos andaba, según él, reprendiendo. Y es como de, no, ¿saben qué? Ya no aguanto aquí este ritmo, ya mejor me voy. Y ya, pero vi mucho, se puede decir que diferentes tipos de mentes, porque a unos llegaban, de mis compañeros ahí llegaban y ni siquiera hacían nada y ya, vámonos, hora de salida, vámonos, y punto, nada de un minuto después, nada. Y yo estamos muy en serio de la jornada laboral. Yo llegaba temprano y todo, y en eso pues era como de, ¿cómo? A mí esa parte no me gusta. Sí, pero en verdad sí fueron de gran ayuda, parte de la indemnización, parte de que los riesgos de trabajo, las enfermedades que provocan a las personas, sí, de hecho sí, fue muy importante e interesante. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Yo voy a dar mi conclusión en lo personal. Y es que todo este tipo de temas, ojalá todo este tipo de artículos que vienen en la ley del trabajo, ojalá todos los conociéramos, pero la verdad que vive en nuestro país es que la gran mayoría de los trabajadores no conocen todo este tipo de situaciones. Y obviamente la ignorancia es lo que nos sigue teniendo como país tercermundista. ¿Por qué creen que los trabajadores, por qué creen que los patrones nos violan los derechos de los trabajadores? Por ignorantes, porque no conocen sobre sus derechos, lo que tienen que hacer, todo este tipo de situaciones, incluso después de que, como bien mencioné, o sea, lo de ir de tu casa al trabajo
y del trabajo a tu casa, ahí sigue habiendo, si te llega a pasar un accidente, todo este tipo de cosas, la verdad es que la mayoría de la gente la desconoce, no ha tenido el interés, porque tenemos el interés para ver un partido de la selección, que ya sabemos que no vamos a ganar el mundial, pero lo estamos viendo, pero no tenemos la intención y la voluntad de ponernos a leer sobre lo que nosotros tenemos por derecho, que son que nos brinden todo este tipo de cosas, como habíamos dicho, lo de si tenemos un accidente, la rehabilitación, la hospitalización, los medicamentos, a todo este tipo de cosas nosotros tenemos derecho. Y ojalá este podcast, esta charla que tuvimos les sirva de mucha ayuda para poder conocer todo este tipo de temas, porque yo sé, de forma personal, a mí leer no es la cosa que más me apasiona en la vida. Sí se me hace algo aburrido a veces, pero para estar bien informado es importante leer en este libro, este hermosito libro. La verdad sí, que tú lo ves, tú dices, son un chingo de leyes, sí son un chingo de leyes, pero sí hay algunas que sí te llaman la atención, que sí te las quedas, y ojalá sí, mediante este tipo de podcast vayan aprendiendo más sobre este tipo de temas. Con este será nuestro quinto podcast. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden regalarnos un like, compartirlo con sus amigos, escribir en una caja de comentarios para que ahí siga el debate. Muchas gracias, y esto fue Analizando México. Muchas gracias.